Bill y Melanie Maguire era una pareja destinada al éxito y la felicidad. Pensé que Bill y Melanie eran muy felices, que tenían una vida ideal. Y a medida que la familia crece, también crece su necesidad de tener mucho, mucho más. La casa soñada de Bill no se parecía a lo que Melanie ambicionaba. ¡Nunca te quise! Fue un asesinato terrible. Solo un desalmado puede fríamente matar y cortar en pedazos a un ser humano. Y después, Robert Temple trabaja arduamente, pero es su esposa quien lleva el dinero a casa. Robert nunca permitiría que su matrimonio con Rosemary terminara en divorcio. Era muy controlador. Este caso parece un drama shakespeariano. ¿Dónde está? La codicia, el engaño, la traición, la lujuria, la violencia. Cuando las pasiones se encienden, se ofuscan los sentidos y nada importa. Ser despedido es la última preocupación. Como profesional dedicada que soy, a veces me llevo el trabajo a la casa. Ups. Pero, ¿sabes qué dicen de los romances en el trabajo? No hay que meterse con la nómina. Bill y Melanie Maguire no lo sabían. Y tampoco sabían que el éxito de un matrimonio es como en los negocios. Para tenerlo, hay que poner atención a la competencia. Woodbridge, Nueva Jersey. En la primavera del 2004, Bill y Melanie Maguire estaban a punto de realizar su sueño americano. Una propiedad de $500,000 en un exclusivo vecindario de Nueva Jersey. Para todos, el matrimonio de Bill y Melanie era perfecto. Él tenía un buen trabajo y ella ganaba mucho dinero. Todos pensaban que era una pareja que tenía todo a su favor. Solo que las apariencias engañan. Detrás de esta hermosa fachada hay dolor y traición. Nadie hubiera adivinado que esto pasaría. Conocí a Bill en la Marina en 1983. Era bromista, tenía un gran sentido del humor. Siempre se metía en problemas, pero nada de lo que no pudiera salir. Y cuando Bill conoció a Melanie, supo que valdría la pena meterse en este lío. Bill y Melanie se gustaron inmediatamente. Ella era muy divertida. Tenía un gran sentido del humor. Sus intereses eran los mismos. Los motivaba su carrera. Tenían las mismas metas, querían hijos, casa. Era una gran pareja. Y como en los cuentos. 3 años después de su primer encuentro, Melanie y Bill se casaron en junio de 1999. Fue una hermosa boda. Se veían muy, muy felices y, por añadidura, Melanie estaba embarazada de su primer bebé. Porque era tanto su amor que no pudieron esperar a la noche de bodas. Estaban orgullosos de ser padres. Y eran unos padres muy responsables y amorosos. Los esposos se mudaron a un apartamento en Woodbridge, Nueva Jersey. Melanie, la esposa perfecta. Y Bill, el responsable de la familia. El gran sueño de Bill era tener una casa. Y no cualquier casa, pues tenía que ser digna del estilo de vida que él y Melanie merecían. Quería disfrutar de las cosas buenas de la vida. Siempre quiso tener el mejor vino tinto, el mejor auto.
Pero cuando no naces entre sábanas de seda, tienes que trabajar para conseguirlo. Melanie era enfermera en una importante clínica de fertilidad y Bill trabajaba en una universidad de Nueva Jersey como técnico en computación. Pero también tenía su propio negocio y hacía muchas cosas para ganar el dinero que quería. Y en verdad se arriesgaba al máximo para conseguir dinero extra. Bill pasaba mucho tiempo en Atlantic City apostando, le encantaba apostar. Y el casino se había convertido como su segundo trabajo. Bill era muy conocido en el casino. Cuando se sentaba en la mesa, el supervisor le decía: «Hola, señor Maguire, ¿cómo está esta noche?» Melanie no se quejaba, pues el dinero entraba por doquier. Pero a mantener las apariencias comenzó a desgastar el matrimonio. Bill siempre fue muy trabajador. No veía mucho a Melanie porque ambos trabajaban muchas horas. Se veían tal vez 1 o 2 horas en las mañanas. Y de acuerdo con Melanie, esas pocas horas no eran las mejores del día. Este lugar es un desastre. ¿Qué haces? ¿El desayuno? Melanie le decía a sus amigos y allegados que Bill se había vuelto muy difícil. Bill tenía muy mal carácter. No es justo. No merezco esto. Merezco que me trates bien. Mejor que limpies todo porque me tienes harto. La vida familiar era decepcionante. Pero las cosas se calientan cuando un atractivo doctor comienza a trabajar en la clínica de fertilidad. El doctor Miller era muy apuesto, un doctor exitoso. Pero lo mejor, el doctor Miller también era multimillonario. Hay mucho dinero en esa especialidad y el doctor Miller estaba en la cima. No hay nada mejor que el dinero para enamorar a un corazón. ¡Ay! Pero está casado. También ella. Definitivamente fue amor a primera vista. Coqueteaban y salían a almorzar juntos. Todos hablaban de ellos en el hospital. Y las cosas siguieron aun cuando Melanie se embarazó de su segundo hijo. Pero un pequeño detalle como un embarazo no impedirá una pasión prohibida. Melanie iba a tomar su licencia de maternidad a la semana 38 cuando llegó a la oficina quejándose de un dolor de cuello. Los doctores son muy buenos con las manos. Así que el doctor Miller comenzó a darle un masaje y una cosa llevó a la otra. Tal vez un ardiente amorío sea justo lo que le recetó el doctor. Después de este primer encuentro, Melanie tomó su licencia de maternidad, pero ya de regreso, el romance siguió viento en popa. Al poco tiempo, los días y las noches de Melanie estaban cargados de hoteles baratos, llamadas nocturnas y adulterio triple X. Un hotel especial al que iban o se veían en el parque durante largas caminatas. Y muy pronto empezaron a hablar de dejar a sus respectivas parejas y empezar una vida juntos y tener hijos propios. Mudarse a una mansión, volar a París en avión privado. ¡Ay, suena tan divino! Pero 2 años después, su esposo pondría un poco de realidad a la fantasía de los amantes. ¿Lista? Finalmente, Bill obtuvo el dinero para comprar la casa que quería y decidió hacerlo. Bill estaba tan ilusionado con su casa de ensueño que no se daba cuenta de lo que pasaba a sus espaldas. Bill no hubiera comprado una casa si hubiera sospechado que lo engañaban. Y Melanie buscaba dejar a Bill. No quería otros 30 años con él. La casa soñada de Bill no estaba de ninguna manera en los planes de Melanie. Y no hay duda que tampoco en los planes del doctor Miller. El doctor Miller no estaba contento con esa casa porque él comenzaba a comprometerse con Melanie para vivir juntos y tener hijos. Él estaba muy disgustado. Es que no entiendes.
qué me lo Bill, dices ya no ahora? puedo con esto, no puedo. Melanie firmó los papeles de su nuevo hogar. He tratado de decir... Y en menos de 24 horas, este triángulo amoroso terminó con una sierra, 2 balas y 3 maletas. La tensión se fue elevando hasta que las cosas llegaron a ese punto. Bill Maguire siempre soñó con tener algún día una enorme casa. El problema es que su esposa Melanie fantaseaba con vivir en una más grande, con cierto atractivo doctor de su trabajo. Bill estaba alcanzando la vida que quería con su casa de ensueño y Melanie hacía lo posible para detenerlo, pero no podía. Es linda. Si solo encontrara una forma fácil de solucionar este pequeño problema, quizá la hay. El día que Bill cerró el contrato de la casa, me llamó. Estaba muy emocionado. Había comprado su casa. Yo estaba seguro de que todo era perfecto. A todas luces parecían estar muy contentos. Firmaron los contratos y luego regresaron a su apartamento. Nadie imaginaría que sería la última vez que verían vivo a Bill Maguire. Unos 4 o 5 días después de que hablé con Bill, me enteré que había desaparecido. John recibió una llamada de Melanie y ella le dijo que Bill la había atacado. Yo no quería esto. ¿Estás loca? Melanie le dijo a todos que la noche que firmaron el contrato, Pensar en ti, nunca escuchas nada. Bill empezó a discutir con ella y que la había golpeado. No quiero volver a verte nunca más. Ella se escondió en el baño para escapar Si eso es lo que quieres, eso y lo tendrás. escuchó hacer sus maletas. Y luego escuchó la puerta y cuando se fue, gritó algo como: nuestros hijos nunca me volverán a ver y es tu culpa. Nunca me volverás a ver. ¡Nunca! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Pero en una semana, Bill regresó, literalmente, a la costa de Virginia. En mayo del 2004, una maleta flotaba en la bahía Chesapeake. Esa maleta contenía las piernas de un hombre. Aproximadamente 6 días después, otra maleta apareció en la costa de la isla Fisherman y esa tenía la cabeza y el torso de un hombre blanco. Días después, encontraron una tercera y esa contenía la pelvis de un hombre. Los residentes de Virginia Beach nunca habían estado tan asustados a medida que iban apareciendo partes de un cuerpo humano. No sabíamos de dónde salieron las maletas. Pudieron haber sido lanzadas desde un bote o desde el puente de la bahía Chesapeake. Simplemente no lo sabíamos. Era bastante obvio que alguien odiaba a este hombre. La muerte fue declarada homicidio y la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza y el torso. Era obvio que la persona responsable del homicidio no quería que encontraran el cuerpo. Estoy seguro que esperaban que estas maletas terminaran en el fondo de la bahía, pero eso no sucedió. Hicimos que un artista realizara un dibujo de la víctima y la enviara a los medios. Irónicamente, y a pesar de estar muerto, Bill Maguire tuvo la suerte de su lado. Cuando vi el retrato, tuve un mal presentimiento. Pensé que era Bill y dije: John, voy a llamar a la policía. John y Susan Rice identificaron a la víctima como Bill Maguire. Lo único que Bill quería era un golpe de suerte, pero la reina de oros tenía bajo la manga un arma mortal. Cuando hablé con el oficial Piquel, Me hizo muchas preguntas sobre Bill y Melanie. Y le dije, no creo que sea Melanie. Y él me preguntó, ¿y bueno, cómo lo sabe? No cualquiera corta un cuerpo en 3 pedazos. Y el detective Piquel sabe que tanto el amor como el odio son 2 motivadores poderosos. Me comuniqué
con el departamento de policía de Woodbridge y le pedí que investigara a la víctima y a la esposa y descubrimos que era enfermera en una clínica de fertilidad. ¿Enfermera, dice? ¡Qué interesante! Las partes del cuerpo de la maleta estaban en una sábana de tipo médico. La sábana fue rastreada hasta la clínica de fertilidad donde Melanie trabajaba. Podría ser una coincidencia. Aún así, el detective Piquel se dio cuenta de que Melanie tenía una manera muy peculiar de sufrir la pérdida de su marido. En el periodo de 6 semanas antes de que la policía le dijera que habían encontrado los restos, había empacado las cosas del apartamento. Toda la situación me pareció muy extraña. Se deshizo del colchón, del sofá, de algunas alfombras. No tenía idea de si iba a regresar o no. O Melanie es una ama de casa ejemplar, o como Lady Macbeth, intentaba lavar las huellas de su pecado, o su vieja vida, o quizás su conciencia. El siguiente paso en la investigación fue viajar a Nueva Jersey. Hicimos una cita con Melanie Maguire. Lo amaba, era todo para mí. Como era de esperarse, Melanie hace el papel de la esposa devastada. Me lo han quitado. Melanie era una pésima actriz. Intentó llorar y hacía algunos gestos, pero nunca soltó una lágrima por su esposo. La viuda le cuenta a la policía la misma historia que le ha dicho a los demás, pero añade un detalle jugoso que hace salivar a los detectives. ¿Qué pudo haberle pasado? Le gustaba apostar. Melanie Maguire nos dijo que se dio cuenta que su esposo se había ido a Atlantic City porque le gustaba apostar. Quizá hizo una mala apuesta y tuvo que pagar con su propia vida, porque ¿de qué otra forma le pudo pasar algo tan terrible a su esposo? Creo que es posible ver series de mafiosos y decir despedazan los cuerpos y los echan al mar. Creo que quien hizo esto veía demasiada televisión. Pero al encontrar el auto de Bill abandonado en un estacionamiento, la policía consideró que quizás las sospechas de la viuda eran ciertas, ¿o no? Pensamos que el auto lo habían dejado ahí. Yo pensaba que tal vez ella intentaba desviarnos un poco, pero de hecho nos encaminó a una evidencia clave. Cuando los investigadores revisaron el vehículo de Bill Maguire, encontraron un frasco de un líquido y una jeringa en la guantera. Y ese líquido es hidrato de cloral, un poderoso tranquilizante usado por profesionales médicos. Bueno, como es un tranquilizante, pudieron usarlo para dormir a la víctima. Necesitas una receta para comprar hidrato de cloral. ¿Hay algún doctor por aquí? Al principio sospechábamos que quizá había otro hombre en su vida, que alguien tal vez la había ayudado. Quizá. Creo que una vez que la policía supo que Melanie tenía una aventura con el Dr. Miller, se convirtió en el primer sospechoso como cómplice del homicidio. Fue un asesinato terrible. Solo un desalmado puede fríamente matar y cortar en 3 pedazos a un ser humano. Y la careta de la pesadumbrada viuda, Melanie Maguire, comenzaba a caer, revelando a una asesina. Al principio sospechamos que Melanie era responsable de la muerte de su esposo, pero cuando nos fuimos de Nueva Jersey, no teníamos duda. Cuando un equipo especial de Nueva Jersey toma el mando, descubre la relación no tan profesional entre Melanie y cierto doctor. La pregunta era, ¿esta es la receta para un asesinato? Tenían sospechas del Dr. Miller y un día después del trabajo se encontró acorralado por 4 oficiales de la policía del estado de Nueva Jersey que lo llevaron a la estación. La policía lo confrontó y dijo, sabemos que tienes esta aventura. El Dr. Miller negó saber algo sobre el homicidio. Dijo que le creía a ella, que no pensaba que fuera una asesina. Si metes las manos al fuego por ella, te puedes quemar. El Dr. Miller aceptó usar un micrófono para incriminar a Melanie.
Los detectives escuchaban cuando el doctor Miller la llamó desde su oficina e intentaron que se implicara en el asesinato de Bill. Pero sin importar lo que él decía, ella tenía una respuesta. Ella nunca admitió que le hubiera hecho nada malo a alguien, jamás. Mujer precavida vale por 2. Las grabaciones no obtuvieron mucha información para avanzar con la investigación. Pero sí fue útil para eliminar a nuestro doctor de la lista de sospechosos. Muy pronto, se dieron cuenta de que no había sido él y lo liberaron. Cuando el doctor quedó libre, los investigadores indagaron sobre la ubicación de Melanie antes de la desaparición de Bill. Y pronto descubrieron algunas compras que no le mencionó a la policía. La policía determinó que 2 días antes del asesinato, ella había ido a Pensilvania a comprar un arma que coincidía con las balas que habían matado a Bill. Y hay más. ¿Recuerdan el tranquilizante en el auto de Bill? Sí, también los investigadores. Fue comprado a unas cuadras de la casa de los Maguire. Las cosas no lucían bien para Melanie, pero fue una búsqueda en internet lo que terminó por sellar su destino. Los científicos forenses buscaron en sus computadoras y encontraron muchas búsquedas de cómo matar a alguien, venenos indetectables, cómo suicidarse y cosas así. Mujer precavida vale por 2. Pero a Melanie no le sirvió de mucho. A 18 meses del asesinato, los detectives finalmente arrestaron a Melanie Maguire por el asesinato en primer grado de su esposo Bill. Creo que en el fondo Melanie era una mujer práctica. ¿Para qué pasar por un terrible divorcio cuando el asesinato era más rápido y barato? Fue una noticia nacional porque Melanie Maguire era una hermosa madre de 2 hijos y nadie podía creer que hubiera hecho algo tan sanguinario como matar a su esposo, cortarlo en 3 partes y lanzarlo a la bahía Chesapeake. Durante el juicio, la fiscalía presenta a una mujer desesperada por acabar con su matrimonio y empezar una nueva vida con su amante. La teoría es que cuando Bill Maguire firmó el contrato de su nueva casa, regresaron a su apartamento. Bill compró una botella de vino. Melanie le puso el hidrato de cloral. Y cuando lo tomó, quedó inconsciente. Y luego creen que le disparó. Usando una sierra, lo desmembró y lo cortó en 3 partes. Melanie empacó las 3 maletas, manejó hasta el puente Chesapeake y se deshizo de ellas en algún lugar. Luego de un juicio de 7 semanas, Melanie Maguire fue condenada por homicidio en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Francamente, me alegro que Melanie esté tras las rejas, porque necesita un castigo. Mi amigo fue asesinado. Quiero que la persona que fue capaz de eso pague. Creo que Bill era muy inteligente, pero no era rival para Melanie Maguire y es una tragedia que alguien como Bill muriera así. Fue una muerte horrible. Ahora la nueva residencia de Melanie no es tan cómoda como hubiese sido la casa soñada. Si hubiera dejado su vida amorosa en casa y no en la oficina. Bel Air, Florida.
La Florida tiene el tipo de clima que provoca que la gente quiera quitarse la ropa. Y por supuesto, eso es exactamente lo que la divorciada Rosemary Christensen espera cuando su avión aterriza en la capital del sol. Rosemary era ciudadana del mundo. Creció en Australia, se casó con un diplomático europeo y vivió la vida de la realeza por un tiempo. A los 43 años, la vida de Rosemary es muy sofisticada. Rosemary participaba en todo tipo de eventos sociales. Siempre se mezclaba con diplomáticos y funcionarios extranjeros y ese tipo de gente. Puede haber nacido entre sábanas de seda y haber vivido en una cuna de oro por 2 décadas, pero Rosemary quería liberarse de ese estilo de vida y vivir una vida loca. Estaba en un matrimonio infeliz con su esposo diplomático. Sus hijos estaban creciendo. Quería encontrar la libertad que no había tenido antes. Así que llevó su fantasía al internet y encontró un poco de emoción. Robert y Rosemary se conocieron en un foro de internet. Robert Temple, un motociclista con tatuajes de 49 años, un espíritu libre, y cuando Rosemary ve su foto, se encienden los motores. Creo que Rosemary vio en Robert a alguien 100% diferente a su ex esposo. A una dama le gusta soltarse el moño de vez en cuando, y cuando Rosemary se lo suelta en 1996, conoce a su enamorado virtual personalmente. Robert Temple le dio un giro a su vida. Él vivía sin reglas. Le enseñó a disfrutar la vida plenamente. En menos de un año, Rosemary Christensen dejó su antigua vida y se casó con el sexy y carismático Robert Temple. Era sin duda la pareja dispareja. Ella muy pulcra, una mujer de buenos modales, con un motociclista tatuado. El típico chico malo. Siempre pasa. Los chicos malos siempre serán así. Malos. Y eso fue la perdición de Rosemary. Después de casarse, decidió obtener una licencia de bienes raíces. Rosemary amaba su trabajo. Sus clientes y compañeros de trabajo la adoraban. Rosemary empezaba a tener un negocio exitoso. Del otro lado de la ciudad, Robert trabaja en una compañía de telemercadeo. No es un trabajo muy glamoroso, pero ayuda a pagar las cuentas. Rosemary tenía frente a ella una nueva vida maravillosa. Cada día con Robert era el viaje perfecto, al menos al principio. Pero hasta el néctar más dulce te llega a empalagar. En poco tiempo, Robert pasó de ser un tipo misterioso a uno que quería controlar cada parte de su vida. Constantemente, Robert vigilaba a Rosemary. Y cada movimiento que hacía, todo lo que hacía, con quién hablaba, incluso cuando iba con un cliente la llamaba constantemente. Es obvio que Robert es celoso, pero es Rosemary quien debería vigilar los asuntos de Robert. Me da mucho gusto tenerte en esta aburrida oficina. Robert trabajaba rodeado de muchas mujeres y le encantaba andar entre faldas en la oficina. Bien, ¿tú cómo estás? Si eras mujer, coqueteaba contigo. Dime si necesitas algo. Y hay una mujer en particular que es el objeto del deseo de Robert. Una rubia despampanante de 21 años llamada Leslie Laurenton. Leslie y Robert Temple se conocieron en la oficina. Él coqueteaba con ella y ella respondía. Robert buscaba a Leslie como un oso busca la miel.
Todos en la oficina sabían que tenían una aventura. Tenían encuentros sexuales en la oficina, en el auto, en moteles. Su relación no era de flores y paseos en la playa. Era mucho más carnal que eso. Y pronto, Rosemary descubrió el aroma de la miel de Leslie. Cuando Rosemary se enteró del romance, se puso histérica por eso. ¿Dónde está? Intentó confrontar a Leslie. ¿Dónde está? ¿Dónde está la rubia? A veces una dama se debe subir las mangas y pelear por lo que es suyo. No sé de qué me habla. Cuando Rosemary Christensen entró a la oficina de telemercadeo buscando a Leslie, estaba muy exaltada. No la conocía físicamente, pero sabía que trabajaba ahí. La reacción de Leslie, según cuentan, fue esconderse bajo su escritorio hasta que ella se fue. ¿Qué haces aquí? Escucha, ven aquí. Ven conmigo. ¿Qué te pasa? Me haces quedar mal. Fue solo una vez, lo siento. Ay, el amor, qué maravilla. Pero puede llevarte a cometer locuras, como regresar con tu marido infiel, a pesar de ser un mujeriego. Después de que Rosemary lo confrontó, él le prometió no volver a tener aventuras con nadie, ni engañarla, y se sentía avergonzado. Para Robert, esa disculpa solo era de los dientes para afuera, pero Rosemary no iba a ser la tonta de nadie. Ella no quería que su marido la controlara. Es solo cuestión de tiempo antes de que la dama, la rubia y el motociclista tomen su camino de una vez por todas. Robert Temple, el marido mujeriego de Rosemary Christensen, le ha puesto el ojo a una sexy compañera de trabajo, y su esposa Rosemary se hartó de sus engaños. El matrimonio de Robert Temple y Rosemary claramente se desmorona. Ella se había enterado de su aventura y ya había ido con un abogado de divorcios para pedir consejo. La llama de la pasión que una vez compartieron Rosemary y Robert está fuera de control, y el jueves 26 de agosto de 1999 explota. La gente comenzó a preocuparse por Rosemary cuando faltó a una cita, y cuando nadie la pudo encontrar en su teléfono, sus amigos y compañeros se preocuparon mucho por ella. Todos están tan preocupados que no dudan en llamar a la policía. Cuando nos llamaron por este caso, sospechamos lo peor desde el principio. Los compañeros de Rosemary le dicen a los detectives que Robert es sumamente controlador. Y la experiencia les dice que un esposo controlador y una esposa perdida nunca terminan bien. Recurrimos a la oficina del fiscal y nos dio el visto bueno para hacer una revisión de rutina. Puede ser que haya una explicación para la desaparición de Rosemary, pero permítanme dudarlo. Cuando llegamos a la residencia, la casa estaba vacía, no había nadie. En el mostrador de Rosemary hay una posible explicación. Había una nota escrita por Robert Temple diciendo que tenía que ir a Decatur, Illinois. Explicó que regresaría el martes para verse con ella. ¡Qué esposo tan considerado! Hasta dejó una nota. Y eso no fue todo lo que encontraron los oficiales. Al entrar a la habitación descubrieron que toda la alfombra de pared a pared había sido arrancada. Y luego habían puesto los muebles otra vez. Es muy extraño que una habitación se encuentre así. No tienes que ser un policía para darte cuenta que todo se ve muy sospechoso. En ese momento supe
que Robert la había matado, porque ella acababa de poner la alfombra, le encantaba. Finalmente encontraron a Robert en Illinois, como decía su nota, y le preguntan si sabe algo de la desaparición de su esposa. Parecía sorprendido de que Rosemary estuviera desaparecida. Explicó que intercambiaban parejas y pensaba que había ido a una fiesta swinger con otras parejas. Disculpen, ¿escuché bien? ¿Rosemary era swinger? Era ridículo que Robert dijera que ellos intercambiaban parejas. Nadie que conociera a Rosemary hubiera pensado jamás que intercambiara parejas. Y cuando el esposo Robert por fin regresa a buscar a su esposa desaparecida, creo que no se hubiera ganado un Oscar. ¡Qué terrible actuación! Cuando vi la actuación de Robert y tenía la fotografía de Rosemary e intentaba en vano sacar una lágrima, pero no lo lograba. Y él decía, Rosemary, ven a casa, te extraño, te amo. Fue la cosa más asquerosa que yo haya visto. Tal vez las lágrimas de Robert ayuden a obtener pistas, pero francamente lo dudo. Y entonces la policía descubre a la rubia despampanante. Cuando interrogamos a las personas de su trabajo, nos dimos cuenta de que Leslie no se presentó desde que Rosemary desapareció. Parece que Leslie y Robert se fueron de viaje después de la desaparición de Rosemary. Quizá para relajarse. Obviamente pensamos que Leslie podía estar involucrada. No sería la primera vez que el amante tratara de eliminar la competencia. Interrogamos a Leslie y era obvio que le dijeron lo que tenía que decir, pues apoyaba todo lo que decía Robert. Tal vez los investigadores no le sacaron nada a Leslie, pero ellos le hacen una advertencia. Lo último que le dijimos fue, Robert te va a traicionar un día y somos los únicos que podemos ayudarte. Debemos encontrar a Rosemary Christensen. Es tu oportunidad si algo sale mal. Las despedidas son tristes, por eso Robert y Leslie salieron de Florida en medio de la noche. Y la desaparición de Rosemary no se resolvió por 9 años. No saber lo que le pasó a Rosemary era algo muy extraño, porque todos sabíamos en el fondo lo que había pasado y quién lo había hecho. Pero no poder resolver el caso y no tener respuestas era desquiciante. Pero todo tiene un final. Y esto llegó cuando Leslie confiesa que está lista para hablar, casi una década después de fugarse con Robert Temple. A finales de agosto del 2008 recibimos una llamada que decía que Leslie estaba lista para hablar. Robert la había amenazado y estaba lista para dejarlo. Nadie sabe lo que lleva dentro esta mujer. Había guardado un secreto más grande que un romance laboral. Leslie nos explicó que Robert le llamó para que fuera a su casa y la llevó a la habitación donde encontró a Rosemary muerta sobre un charco de sangre. Ya estoy harta de ti. No voy a soportar que me sigas tratando. Robert dijo que Rosemary lo atacó por detrás y lo golpeó en la cabeza. Ella se cayó sobre un cuchillo, o, como afirmó Robert, se cayó 3 veces sobre un cuchillo. ¿Cayó 3 veces sobre un cuchillo? Oh, ¡qué cadáver tan persistente!, ¿no? Entonces la convenció para que lo ayudara a limpiar. Hay que deshacernos del cuerpo. Tienes que ayudarme, ya estás involucrada. Y le dijo, tú y yo tuvimos sexo en esta casa, tu ADN está aquí. Y si la policía se entera, también será sospechosa. Y ella aceptó. ¿Cómo negarse?
Leslie también está metida hasta el cuello en esto. Compraron un gran contenedor de plástico y ella explicó que Robert metió a Rosemary en el contenedor. Metieron el contenedor en el portaequipaje de un vehículo rentado. Luego fueron a un lugar cerca del río. Cavó un hueco y enterró el contenedor con la tapa hacia abajo. ¡Qué caballero tan considerado! Leslie llevó a los detectives a la escena del entierro. Leslie describió un árbol con un arco que estaba sobre una calzada. Se detuvo y dijo: está en algún lugar de esta área. Cavamos un pequeño hueco y sacamos el cubo completo de la tierra. Si Leslie no nos hubiera llevado al cuerpo, nunca lo hubiéramos encontrado. Cuando Leslie confesó todo, fue como quitarse un enorme peso de encima. Fue bueno quitarse esa interrogante de la cabeza. Cuando Robert fue arrestado, se le acusó de asesinato premeditado en primer grado. Desesperado, Robert pidió ser su propio abogado. El juicio duró 2 semanas y al final fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Robert Temple es la clase de hombre sobre el cual las madres deben advertir a sus hijas. Se disfraza de un Don Juan romántico, pero al final es un hombre sin conciencia, cuya idea del amor y fidelidad es apuñalar a su esposa y enterrarla dentro de un contenedor de plástico en una tumba anónima. Robert resultó el Don Juan que la llevó a la tumba, porque la idea de que Rosemary lo abandonara no era una opción.